encontramos en este lugar, hemos venido de un mundo diferente, viviendo tantas cosas duras que nos llevaron, hermano, a quizás vivir en un mundo, le digo, hermano, de derrota. Es ahí donde nos enfocamos en la vida de Mefiboset. Bendito sea nuestro Dios. Sabiendo, hermano, que Mefiboset, dice la palabra, que cuando él tenía 5 años, su vida fue marcada. ¿En qué sentido, hermano? Cuando dice que esta gente, bendito sea nuestro Dios, iban huyendo, le digo, hermano, de los enemigos, dice que este hombre, este muchacho llamado Mefiboset, le digo, hermano, había quedado, le digo, hermano, encargada la sierva, la servidora, y dice que al ir huyendo lo dejó caer. Un niño de 5 años. Y eso, hermano, él dice que quedó lisiado de sus pies. Hermano, es ahí donde hoy viene la realidad nuestra. Cada uno de nosotros venimos de un mundo de sufrimiento. Quizás, hermano, unos más, otros menos, pero venimos de ese mundo de sufrimiento. Pero sabe, hermano, que lo triste de Mefiboset es que, hermano, a más de que lo deja caer, le digo, hermano, la Biblia dice la nodriza, le digo, hermano, pero en otras palabras, en este tiempo es la niñera, al cual había quedado encargada de este niño. Y es ahí donde vemos, hermano, que este Mefiboset ya era huérfano de su abuelo y huérfano de su padre. Y de paso le viene, hermano, ese momento de donde él lo dejó caer esta mujer y quedó lisiado de los pies. Y es ahí donde, hermano, viene el área nuestra. Cada uno de nosotros venimos de un mundo donde, mi hermano, de la misma manera nos encontrábamos. Pero es ahí, hermano, donde hubo, le digo, ese rey de reyes y señor de señores que vio nuestra triste condición y nos mandó a llamar. Pero tristemente hoy en día, hermano, hay muchos que, le digo, acudieron a ese llamado. Pero ¿sabe qué, hermano? Por circunstancias de la vida, otros han vuelto, le digo, hermano, a retroceder. Y sabe, hermanos, que justamente cuando este muchacho está lisiado, va, hermano, a un pueblo llamado Lodebar. Y Lodebar era una ciudad, le digo, hermano, que significa una ciudad de tristeza, una ciudad de dolor. Allá estaba refugiado este joven, este niño. Pero desde allá lo mandó a llamar el rey. No sé a dónde usted se encontraba, mi hermano, antes de venir a este camino. En qué situación usted se encontraba, en qué situación usted andaba. Y allá lo mandó a ver el Señor. Lo mandó a llamar porque cosas grandes tiene con usted y conmigo. Bendito sea su nombre. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Yo recuerdo, hermano, en el año 2000. En el año 2000, yo estuve aquí en este lugar de Machalilla. Yo no conocía de Cristo. Y yo recuerdo tanto, mi hermano, que fui al lugar a vivir esos 3 meses. Tanto estaba aquí en el lugar de los Sirianes, como estaba acá en el lugar del Rocío. ¿Cuántos se acuerdan de ese lugar? Son de aquí, hermano. Claro que sí. Esa familia tiene una finca por el lugar donde yo vivo. Y desde los 15 años, el anciano, el dueño de esos terrenos allí, hermano, tienen la finca en el lugar del campo, y a los 15 años me gané la confianza de esa familia. Y saben que por esa razón yo conocía a la familia Vázquez, que viven en los Siriales. Y en ese tiempo, amados hermanos, en el año 2000, siendo soltero, le digo, hermano, solamente el jovencito sabiendo más de, hermano, como todo joven, de trabajar, divertirse, pervertirse, perderse, nada más. Hermano, cometo un error en la ciudad de Guayaquil. Le estoy hablando del año 2000. Para el 2005, que me convertí al Señor,
Dios me andaba llamando, me había enviado a llamar, pero yo andaba, le digo hermano, bien endulzado en los placeres y las cosas de este mundo. Aleluya. Y yo recuerdo que en aquel tiempo, a ese lugar, venían dos ancianos del lugar de Puerto López. Había una congregación, o no sé si todavía existe aquí, de la Asamblea de Dios Ecuatoriana. Y estos siervos, dos ancianos, llegan ahí donde mi amigo, 3 de la tarde. Y saben que estos ancianos cargaban una guitarra, cantaban alabanza con guitarra. Y hermano, y me quedo allí, hermano, no tuve salida ese día, no tuve cómo huirle a Dios. Y uno de los ancianos comienza a cantar. Yo estaba en una cama, hermano, allí escuchando, sentado, escuchando, y todo lo que uno de los ancianos cantaba, eso me llegaba al corazón. Y aunque me hacía valiente de no llorar, hermano, yo lloraba por dentro. Y uno de los ancianos me dice: joven, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo, que Dios no va a descansar hasta tomarte, porque Dios te necesita para un ministerio. Y yo qué sabía, hermano. Él predicó, terminó le digo hermano, la predicación, y lo que uno hace como predicador al final: ¿quieres aceptar a Cristo? Y yo le dije: no. Después, pero ¿sabe cómo andaba yo, mi hermano? Por eso dice uno de los proverbios, dice que aunque haya una sonrisa en el rostro, pero habrá siempre dolor en el corazón. Y aunque yo sonreía, pero andaba con un dolor, hermano, porque no podía. Yo no podía llegar a Guayaquil. Mi familia vive en Bastión Popular. Yo no podía llegar allá, mi hermano. Y usted se va a poner a pensar, ahí trabaja la mente. Y usted dirá: ¿qué será? ¿Que ha sido asesino? ¡Aleluya! ¿Ha sido qué? ¿Sicario? No, nada de eso, hermano. Pero es que para Dios no hay clasificación de pecado. Para Dios pecado es pecado y punto. Hermano, y por esa razón mi madre sufría. Yo no podía entrar le digo hermano, al barrio, porque a mí me esperaban le digo hermano, como dicen por ahí, para liquidarme. Aleluya. Y yo por eso me vine a refugiar por acá, bendito sea nuestro Dios. Igual que, le digo hermano, igual que este niño, hermano, con todas esas cargas yo andaba ahí. Le digo hermano, hasta que un día uno de los amigos donde yo estaba me dice: deja tomarte una foto. Y aún conservo esa foto, le digo hermano. Pero sabe que yo trataba de sonreír, pero por dentro yo andaba agobiado. Y es por eso que Dios ahí me estaba enviando a llamar con esos ancianos. Pero yo hacía caso omiso, como muchos de nosotros, como muchos de ustedes quizás. Porque nadie vino a los pies de Cristo con el primer mensaje. ¿O alguien vino así? No, porque hermano, a veces necesitamos estar golpeados en la vida para recién buscar a Dios. Y tanto, mi hermano, recuerdo que el anciano me dijo, me soltó una palabra que se cumplió. Hermano, 2 años después de que me había convertido en el 2005 al 2007, habían pasado 2 años. Y yo jamás pensé que el anciano lo volvería a ver. Si lo había visto cuando yo no era convertido, jamás me imaginé que un día Dios me lo iba a poner en el camino. Y sabe, hermano, que ya para el 2007, estando ya convertido al Señor y ya pastoreando, porque Dios solamente bastaron 8 meses, hermano, y se levantó el lugar y me dijo: hey, tú tienes que estar ahí. Así como lo escucho, hermano. Yo era el que andaba preguntándole a Dios: Señor, ¿y yo seré? Hasta que un día me jaló las orejas. 2 veces, hermano, ya le había preguntado a Dios, y fui por la 3ª vez y le dije: Señor, y yo soy pastor, hermano. Y un día voy a un pueblo, San José, por el pueblo de Novoa, y viene un anciano, un pastor, y me dice así: tú que estás a lo último. Y yo miraba, tanto que habemos hasta lo último. Tú que estás allí, que siempre le preguntas a Dios que si eres o no eres, hoy te dice Dios y te confirma que por qué tienes que andar preguntando si tú eres pastor. Y yo dije: Señor, nunca
nunca más te vuelvo a preguntar. Solamente me queda es asumir la responsabilidad y nada más. A su nombre. Hermano, y aquí cuando estoy en esa situación, recuerdo que le digo a los hermanos, vamos a evangelizar un pueblo que llama Sucre. Y nos fuimos ese día, hermano, como 3 horas de camino a evangelizar en los pueblos. Y llegamos a ese lugar. Y yo me quedo sorprendido. Yo dije, como que algo me atrajo así. Veo a un anciano y me trae a la mente. Yo digo, este anciano fue el que me predicó en un lugar. Y yo hacía memoria. Y después vino a mi mente claramente. Yo digo, él fue el que me predicó en Machalilla. Para ahí ya habían pasado del 2000 al 2007, ya habían pasado 7 años. Y el anciano ya andaba más vencido, hermano, en edad. Pero ahí andaba guerreando, hermano. Mire que a veces los ancianos hacen más que los jóvenes. Aleluya. A veces el joven dice, soy muy joven para decidirme a servirle. A veces hay límites que le ponemos a Dios. Y sabe, hermano, que me quedo viendo y yo le digo, hermanito, le digo, usted de López, de Machalilla. Sí, me dice. ¿Y de dónde me conoces? Y yo le comienzo a decir, ¿sabe que usted iba donde una familia Baque? Sí, me dice. Le digo, yo soy el joven que usted le predicó. ¿Se acuerda? Me queda mirando y me dice, yo recuerdo, usted era el que estaba un día allá, dice, en Machalilla, donde el amigo Miguel. Sí, le digo. Pero ya soy un servidor del Señor. Y el anciano viene y me agarra, me abraza, lloramos ahí, hermano, y dimos gloria a Dios, porque, hermano, el Señor, le digo, hermano, por eso dice que unos son los que siembran, pero otros son los que, le digo, recogen, pero el crecimiento lo da Dios. Y estaba hablando nada más y nada menos con aquel que le había sembrado la palabra, y en ese día nos gozamos, y me dice, hermano, sigue adelante, no te quedes, vendrán problemas, dificultades, vendrán pruebas, pero mantente ahí porque tú tienes un llamado de Dios. Esa vez Dios me habló y me dijo que tú eres llamado, tú tienes, dice, un ministerio. Sí, le digo, por eso ando acá. A su nombre. Entonces quiero decir, hermano, que aquí también hay gente que tiene, le digo, hermano, llamado y tiene ministerio. Pero sabe, hermano, que a veces, hermano, Dios nos trajo ya de un mundo donde estábamos, le digo, hermano, lisiados de muchas cosas, y nos trajo a sus caminos para sanarnos. Por eso es que el mismo profeta Jeremías dice en el libro mismo de Jeremías 15:18, porque fue